Bienvenidos nuevamente. Buenas noches Celeste. Hola Enzo, ¿cómo estás? Muy bien, estamos otra vez en Conexión Salto. Hoy tenemos un programa súper complejo y muy especial, lo habíamos prometido. Habíamos prometido software, algoritmos, plataformas en el programa anterior, así que acá estamos. Llegó. ¿Te acordás, Celeste, en el primer programa que habíamos visto un video que hablaba de las 15 marcas más valuadas del mercado? ¿Te acordás qué tenían en común esas empresas? Claro, que eran todas de la industria tecnológica, básicamente. Exacto. Y las que no eran específicamente de la industria tecnológica tenían presencia en lo digital de una manera muy sólida. Cuando hablamos de lo digital, ¿de qué estamos hablando? De software. A la manera que nos enseñaron en nuestra educación primaria, la diferencia entre el software y el hardware era el hardware, lo que podíamos tocar de la computadora, y el software, esa parte intangible, la parte que está por dentro. Podemos usar esa analogía para empezar a entender de qué hablamos cuando hablamos de software. El software está compuesto por un código de programación, está escrito de manera algorítmica, y vengo a traer una frase que, así como vos trajiste frases de otros programas, yo vengo a traer una hoy que me encanta, que es de un autor que se llama Lev Manovich, que dice lo siguiente: el software es una capa que permea a todas las esferas y a todas las actividades de nuestra cultura, nuestra economía, de nuestra política. ¿Qué significa esto? Hay ejemplos que son muy básicos y muy visibles y que los podemos entender de manera muy rápida. En el campo de la comunicación tenemos a las redes sociales. Son un software que media la forma en la que creamos contenido, la forma en la que se distribuye, como vimos en el programa anterior. Pero tenemos ejemplos que no son tan claros. A ver, vamos a ver una imagen. ¿Cuál es el software? ¿Cuál es el algoritmo que está en esta foto? ¿Vos sabés, Celeste? No estoy segura, pero pareciera que tiene que ver con los semáforos, ¿no? Exactamente. Toda la red de semáforos de cualquier ciudad está conectada en un centro estatal. Es un software. Hay una persona que lo controla. Y cuando hablamos de que el software nos atraviesa de principio a fin en nuestra cultura, estamos hablando de que yo hoy, Celeste, cuando me levanté a la mañana, te mandé un mensaje, te dije estoy yendo, me tomé el colectivo, agarré la SUBE, la puse en el sensor, el colectivo frenó en cada esquina y yo por suerte estoy acá. Sin este software, sin la SUBE, sin el WhatsApp y sin los semáforos, yo no puedo llegar hasta acá. Cuando hablamos de que el software determina y crea nuestros movimientos sociales y culturales, estamos hablando no solamente de las redes sociales, estamos hablando de todos los ámbitos. El ámbito económico, los movimientos bancarios y las tarjetas son un ejemplo clarísimo, y en el ámbito político, ni hablar, como mencionábamos en el programa anterior, de la Big Data y de las campañas políticas hechas con información recaudada de nuestros movimientos en Internet. Perfecto. Vamos a lo que sigue. El mundo está lleno de sensores, por todos lados, lleno de pequeños elementos que recaudan nuestra información. El problema es que los dueños de estos sensores, estas grandes empresas, utilizan estos datos para hacer su negocio. Hay una frase muy popular que es que nosotros trabajamos gratis para las empresas. Esta idea como que delega la responsabilidad de este tipo de negocios en nosotros. Esta etapa de los negocios, esta etapa del capitalismo, hoy se denomina capitalismo de plataformas, porque viene a hacer referencia a este mundo en el que vivimos. Un mundo en el cual el negocio se hace con la información que generamos. Esa información que generamos son datos, que son la materia prima de estas grandes plataformas extractoras. Y nosotros somos la fuente natural de esa materia prima. Pero nosotros siempre tuvimos intereses, siempre consumimos, siempre tuvimos movimientos por la ciudad. La diferencia es que hoy esos movimientos están siendo registrados y están siendo almacenados por estas empresas. Esta idea es interesante porque cambia la responsabilidad, ya no nos hace a nosotros trabajadores gratuitos. Vuelve a las otras plataformas extractoras de esa información. Es como que delega la responsabilidad. Me parece que eso está muy interesante. Vos, me parece que al final del programa nos vas a traer algo sobre cómo usar la información para publicitar. ¿Puede ser? Puede ser. Bueno, Vamos me dejás a ver. con la intriga. Me dejaste pensando, porque sí, realmente uno sabe que utilizan sus datos, ¿no? Pero siempre hay como una cuestión encubierta de la función o la herramienta que nos brindan en cuanto a métodos que se facilitan, modos de uso y demás.
pero que bueno, en realidad por detrás la pata importante siempre es la pata del software y del negocio. Exacto. Y si tenemos por un lado a la cultura, a la sociedad, a los negocios, y en el otro extremo pasamos software, algoritmos, código, podemos hacer como una especie de término entre esos dos polos y hablar de una cultura del software o hablar de algoritmos sociales, que son una buena forma de entender este tipo de movimientos y esta forma de construir la vida en la que transitamos, básicamente. Si los algoritmos son una forma de escribir todo este tipo de movimientos de la cultura, podemos decir, y esta frase también me encanta, que los algoritmos son la física de la cultura. Movimientos que eran de valor simbólico o de que eran intangibles durante toda la historia de la humanidad, hoy son escritos en un lenguaje de programación que nos permite interactuar. Vamos a poner el ejemplo máximo que podemos pensar, es el caso de Tinder. Es una forma de escribir la forma en la que nos conectamos para tener afecto. Y ni hablar de las redes sociales, ni hablar de cómo manejamos nuestra economía, nuestra política y hasta las cosas más mínimas como el Internet de las cosas. Bueno, hablábamos de cómo cada vez más este tipo de software tiene mucha incidencia en la vida cotidiana, a tal punto que hicieron que un poco nos volvamos dependientes de la tecnología, ¿no? Frente a tantas facilidades de uso, practicidad, somos como un poco presos también de esta generación de información y de datos, pero también como usuarios activos y formando parte de estos consumos que ofrecen estos mismos negocios. Me acabo de acordar de que en el programa anterior le dedicamos un largo rato al tema de la reforma de la ley de copyright en Europa. Y nos olvidamos de decir algo, esta idea de que la ley es el código. La ley se aplica mediante un software que es un algoritmo, que por supuesto está escrito y está configurado por un programador que tiene los mismos sesgos ideológicos que cualquier otro trabajador del mundo. Esta idea viene a romper con que los dispositivos que tenemos en nuestras manos funcionan automáticamente, que apretamos un botón y nos devuelve lo que nosotros queremos. No es tan así. El código que está escrito fue hecho por una persona y tiene intenciones detrás, que pueden ser de negocio, pueden ser buenas, malas, o cómo determinamos esas intenciones. Lo interesante es, con el tema, haciendo un paréntesis en esto de la información, si buscamos en Google información, la información que nos aparece va cambiando todo el tiempo. Hablábamos el otro día, me acuerdo, de que si buscamos Barcelona, por ahí a mitad de enero, nos van a aparecer unos lindos pasajes para irnos de vacaciones, y si buscamos Barcelona, un domingo a las 6 de la tarde, nos van a aparecer los golazos que hizo Messi hacía un rato. Entonces, la información que consumimos está controlada por estas plataformas, en un mundo lleno de sensores y lleno de datos, pero para ir cerrando una vuelta más. Internet no está en la nube, no está en el aire. Las empresas que dominan todo este tipo de contenidos y que hacen su negocio con esta información existen físicamente. Tienen, como dijimos en el primer programa, tienen oficinas, tienen servidores. Este es un pasillo de todos los pasillos que tiene Google en su empresa, donde almacena y redistribuye la información que circula. Wow. Las empresas de tecnología necesitan una infraestructura muy grande para manejar información, que es algo que en principio es intangible. Una frase que también me gusta es que los algoritmos configuran nuestro mundo. Hasta ahora entendimos por qué configuran nuestro mundo, pero también lo hacen de manera física, porque las empresas empiezan a ser construidas y pensadas desde su nacimiento para tener presencia en el mundo digital, para tener presencia en el mundo del software y en el mundo de la tecnología. Hoy en día, si nosotros queremos lanzar un emprendimiento o si somos una empresa en crecimiento y hacemos vista gorda a que tenemos que nacer con capacidades tecnológicas, tenemos que nacer con presencia en redes y nacer con conocimiento del software y de este mercado, si no tenemos en cuenta todo eso, al momento de nacer estamos un escalón por debajo de todo el resto de las empresas que quieran nacer o competir con nosotros. Eso por el lado de las empresas. Y por el lado de los usuarios, estamos yendo hacia un mundo de este tipo. La tecnología digital parece que no va a desaparecer, sigue creciendo, las formas de comunicación siguen cambiando, las formas de hacer política, economía, lo que venimos diciendo. Ahora bien, en términos de empresas, si cambia tanto la forma en la que hacemos cultura y cambia tan rápido, también cambia tan rápido la forma en la que hacemos publicidad y la forma en la que llegamos a los usuarios que están en las redes.
Hablabas de software, hablabas de la incidencia que tiene el algoritmo, no solamente en la vida cotidiana, cuando hablábamos del Internet de las cosas, sino también cómo el software viene a potenciar mucho más como empresas a estos nuevos modelos de negocio que cada vez más deben, como dijiste hace 2 minutos atrás, impulsar y ser parte de la empresa si quieren hacer sus negocios y sus modelos de negocios mucho más eficientes. Esta mutación, como vos decís, se da mucho también en la publicidad. Hay un nuevo no se llama paradigma, hay como un nuevo ecosistema también dentro de lo que es la publicidad digital. Sabiendo y hablando que hablamos de algoritmos y que seguimos en el marco, ¿no?, de estas nuevas formas que habilita el software. Hay una forma de publicidad que, si bien todavía no está muy instalada, se está llevando a cabo y creo que va a tener que ver un poco con el futuro de la publicidad, que es lo que nosotros conocemos como la publicidad programática. También lo llamamos compra programática. ¿Por qué se llama así? Porque viene a incluir dentro de los soportes de publicidad o de la manera en la que hoy conocemos los distintos formatos, lo que es la programación, ¿no?, que actualmente existe porque, como decíamos también en el primer programa, lo digital y el auge del uso que le dimos a Internet siempre está mediada por estos algoritmos y cuando hablamos de publicidad también lo están. Pero pensemos cómo va incidiendo esta utilización del software y del algoritmo aplicada a la publicidad y en la vida cotidiana, ¿no?, en nuestra vida día a día, cuando, por ejemplo, pensando en la vía pública, nosotros tenemos diferentes formatos actualmente, algunos más de tipo analógico, si se quieren, o que no están en lo digital, en la Internet. Podrían ser, pensemos en los carteles de vía pública, las pantallas que transmiten videos, la publicidad en formato audiovisual. Cada vez más la publicidad programática lo que va a hacer es que estos mismos soportes tengan instalados en sus estructuras algoritmos y diferentes inteligencias de software que permitan ya no pensar en los soportes como medios, sino pensar en las audiencias. Es un algoritmo que viene a tener mayor dominio de quiénes son las personas que están expuestas a esa pantalla o a ese soporte precisamente en el momento que estamos nosotros pasando. Imagínense una pantalla en plena avenida 9 de Julio que no se activa porque la marca pagó por estar ahí en determinado horario, sino que aparece utilizando esta inteligencia algorítmica porque a través de la geolocalización de todos nuestros celulares, de la gente que transita en ese momento en la calle, a partir de las cámaras que tienen también incorporados muchos de estos carteles, pueden detectar efectivamente si en determinado horario está nuestro público objetivo ahí en la calle. Pensemos horarios así un poco pensando en el aire, la salida de los horarios de almuerzo en el trabajo, horarios en los que quizá hay más presencia de chicos. ¿Qué pasa con las marcas y la publicidad cuando a través del algoritmo logramos una eficiencia mucho más grande en cuanto a cómo cautivar a esos consumidores, dejando ya de pensar en los medios para pensar en quién es esa persona que está en el momento justo pasando por el lugar en el que yo como marca voy a tener presencia? Estaríamos pensando en pantallas que ya activan anuncios de forma aleatoria, ¿no?, en función de esta inteligencia. Claro, me imagino que si bien hoy en día la publicidad se compra también por horario, no es lo mismo que haya un algoritmo que lo haga de manera automática. Esto, imagino que los costos de la publicidad y de llegada al usuario se reducen y aumentan su eficiencia de manera exponencial. Ni hablar, relacionándolo con la primera parte del programa, de un algoritmo que configura en la calle, en nuestra vida cotidiana, la forma en la que consumimos. Ya no es un medio que decidió pautar y mostrarnos eso, sino hay un software que determina qué es lo que vemos dependiendo de nuestros intereses, dependiendo del teléfono que tenemos en el bolsillo, de la hora a la que caminamos y del lugar en el que estamos. Es muy interesante porque lo que venimos a traer es que constantemente la publicidad que nos rodea efectivamente va a estar dirigida a nosotros y no a otros.
Imagínense, por ejemplo, si nosotros estamos en un auto manejando y por delante tenemos un camión, vieron que a veces muchos autos ahora, incluso los taxis, colocan en la parte de atrás soportes de publicidad porque también tienen una rentabilidad con eso. Imagínense que vos estás manejando, ni siquiera transitando en la calle, y esa misma pantalla que está en movimiento también va a activar en función de el público que está detrás. Esto es en la vía pública, ¿no? Una cuestión más por fuera de lo que es digital, si bien no dejamos de hablar de digital porque el sistema claramente tiene que ver con esto. ¿Qué pasa cuando nos mudamos, sí, a el tipo de consumo que se da en Internet? En Internet nosotros vemos banners, tenemos los diferentes formatos de publicidad que actualmente también funcionan con una especie de algoritmo similar. Pero ¿qué viene a hacer la compra programática? Viene a ser mucho más eficiente y productiva esa rentabilidad, porque a diferencia de cómo funciona actualmente, que yo si soy una marca deportiva, por ejemplo, quizá me interesara salir en un medio de esta índole, no sé, pienso en Olé, cualquier formato deportivo. Digo, quiero un banner en este sitio web. Bueno, sí, claro, yo ya sé que el público que consume a esa plataforma tiene que ver con el deporte, tiene que ver, más o menos conocemos obviamente el rango etario que consumen este tipo de plataformas y compramos el espacio. De nuevo, la compra programática va a hacer que dejemos de pensar en el medio, en el sitio web, para con la compra programática y con estos algoritmos poder también detectar cuáles son las personas que están expuestas en ese sitio web, en ese momento determinado, para llegar a una audiencia específica, ¿no? ¿Cómo se generaría esto? Bueno, viene a funcionar un poco parecido también a cómo se da hoy, que es el sistema de subasta en tiempo real. Se deja librado a quién da más, podríamos decir, y en vez de ofrecer cantidad de impresiones a un anunciante específico, pasa a ofrecer un mercado abierto para que bajo la subasta en tiempo real, estos anuncios, como decíamos también en la vía pública, se activen en los diferentes sitios web de manera aleatoria, ¿no? bajo esta subasta. Entonces, lo que viene a hacer es, de nuevo, a convertir estos formatos de publicidad en algo mucho más rentable y en reducir sobre todo los márgenes de error, claro, ¿no? Porque muchas veces cuando nosotros decimos cantidad de impresiones, realmente las empresas y las marcas no tienen mucha especificidad de a quién llegaron. Son 10.000 impresiones, X cantidad de impresiones, pero quiénes estuvieron detrás efectivamente teniendo ese impacto. Y acá la compra programática te viene a decir específicamente que esas impresiones llegaron a las personas que tenían que llegar y no a otras. Entonces ahí es cuando hablamos de mayor eficiencia, de mayor rentabilidad y cómo el software también aplicado a los distintos formatos, más cuando hablamos de algoritmos, potencia un poco todos estos nuevos modelos de negocio. Sin duda. Y también, me imagino, por el lado de las redes sociales, ¿qué pasa con las redes sociales? ¿Cómo vendemos hoy en las redes sociales? Y me acuerdo, habías hecho vos una mención en el programa anterior que tenía que ver muy por encima sobre los influencers. Habíamos como hablado un poquito de eso muy al pasar. Cuando comunicamos en las redes sociales, están los formatos que ya conocemos, pero también como estrategias para darle voz a la marca, suele utilizarse mucho esta búsqueda de un influencer, un representante que hable de mi marca y que pueda, desde el impacto que tiene en determinada audiencia, poder potenciar también esa presencia o esa reputación que tengo yo como marca. Actualmente, y hace mucho tiempo, se usa, por ejemplo, la figura del famoso, ¿no? Este macro influencer que más o menos sabemos que apela quizá más a un público infantil o a un público masculino, adulto, ¿no? Pero cada vez más tenemos también los micro influencers que quizá
también convierten un poco más, vuelven un poco más eficientes esta llegada a públicos específicos, porque los microinfluencers no son famosos, sino que son más representantes fieles de esa comunidad que supieron construir. Pensemos en los youtubers, son un muy buen ejemplo. Hay chicas que hacen tutoriales de maquillaje, hay microinfluencers de todo tipo. Y acá en este sentido también, ¿no?, viene a jugar el software, porque estos cambios de nuevos modos en los que el software nos ayuda también a brindar mayor efectividad a las empresas, lo que ahora en cuanto a agencias y en cuanto a medios pasa por una cuestión de investigación de mercado y de conocimiento también de cómo se consume este tipo de figuras públicas. Venimos también a encontrar un soporte muy útil cuando el algoritmo juega a favor de esto que tenemos que encontrar, que es cuál es el influencer ideal para cada marca. Cuando utilizamos estas herramientas disponibles, más allá de la investigación de mercado que hay por detrás, también utilizamos esta tecnología para entender variables que tienen que ver con cantidad de reproducciones de un video, cantidad de retweets, cuál es el público también que sigue a esta persona. Empiezan como a poner en juego esta inteligencia para que también un software determine quién va a ser la mejor voz para amplificar esa marca. Imagino, Celeste, en el siglo pasado las marcas solían contratar famosos para que los famosos vayan a la marca y funcionen como apoyo. Hoy, con este tema de los influencers, es la marca quien va al canal del influencer y aparece dentro del nicho al que comunica el influencer. Ha cambiado un poco. Ha cambiado y, como decíamos anteriormente, creo que siempre es bienvenida la utilización de este tipo de software, porque si hay algo que es irreemplazable es la capacidad humana, la creatividad y la puesta en juego de estos mecanismos cuando tienen que ver con un conocimiento muy grande de medios y de cultura y de audiencias. Pero efectivamente este nuevo ecosistema digital viene a prestar también muchas facilidades y soluciones a las empresas que, en cuanto a formatos tradicionales de la publicidad, la compra programática, no hay dudas, como decíamos antes, o este tipo de modelos que involucran también el tema de los algoritmos, para los negocios son muy, muy útiles. Exacto, como dijimos hace un rato, una empresa que conoce esta forma de comunicación digital y que conoce todo este ecosistema del cual estuvimos hablando, arranca un escalón más adelante. Y como usuarios también es importante para ser usuarios más responsables y más activos y entendedores del campo en que nos comunicamos. Bueno, no sé si te queda algo más por decir. No, creo que no. Lo que sí te digo, hoy arrancaste el programa vos, así que si te animás, podés despedirte vos. Entonces. Vamos con las marcas que acompañan al programa Marcas al Frente. Gracias. Gracias, Enzo. En M3C Software contamos con la más avanzada tecnología. Conozca M3C Gestión, nuestra solución de gestión para su empresa. Módulos disponibles: comercial, contable, servicio técnico, consultas web, facturación electrónica, ticket fiscal, comodato, producción, exportación, agenda, desinfección, sueldos y jornales y abonos. Otras funcionalidades: exportación de compras y ventas a AFIP,
emisión de facturación electrónica o ticket fiscal, liquidación de comisiones de ventas por vendedor, control de stock, multiempresa, multiusuario, multimonedas, multisucursales, información histórica y estadísticas. M3C Software. www.m3c.com.ar